El sol de Arizona caía como el martillo de un herrero mientras Jake Morrison guiaba a su caballo por el desierto endurecido. 2 años de vida ranchera le habían enseñado a leer aquellas tierras como si fueran escritura sagrada. Pero aquel día algo se sentía mal. Muy mal. Su yegua, Sergeant, llamada así por sus días en la caballería, resopló con nerviosismo. Los animales sienten cosas que los hombres intentan ignorar. Las manos curtidas de Jake se tensaron sobre las riendas al ver algo a lo lejos. Estacas de madera clavadas en la tierra formando un cuadrado perfecto en mitad de la nada. No había huellas de ganado. No había razón alguna para que alguien estuviera allí salvo por problemas. Jake desmontó, sus botas hundiéndose en la arena con el crujido suave que marcaba cada paso en aquel condenado país. El rifle Winchester le resultaba familiar sobre la espalda, 36 pulgadas de acero americano que le habían mantenido con vida en más tiroteos de los que quería recordar. Su Colt 45 Peacemaker pesaba en la cadera, cargada con 6 balas capaces de tumbar a un hombre para siempre. Al acercarse, las estacas revelaron su propósito. Una mujer colgaba del armazón, su cuerpo apenas sosteniéndose. Tenía el pelo oscuro pegado a un rostro quemado por el sol, apache por su aspecto. Joven, quizá 25 años. Pero lo que hizo que a Jake se le helara la sangre fue la plata y la turquesa que llevaba al cuello. Eso no era joyería de prisionera. Era de familia de un jefe. La mujer levantó la cabeza cuando su sombra la cubrió. Sus ojos fieros le devolvieron la mirada, sin rastro de gratitud. Era cálculo. Incluso muriéndose de sed, estaba midiéndole para un ataúd. Agua, raspó, la palabra sonando como papel de lija sobre madera. Jake sacó la cantimplora, pero mantuvo la distancia. 2 años atrás había confiado demasiado rápido. Y volvió a casa para encontrar a su esposa Sara y a su hijo Tommy esparcidos por el porche como muñecos rotos. Los apaches habían pintado los postes de la valla. El recuerdo le golpeó como un puñetazo, pero lo reprimió. Aquella mujer no era ellos. Solo era otra alma que el desierto intentaba reclamar. Avanzó con la cantimplora. Fue entonces cuando ella atacó. El cuchillo oculto surgió de la nada, cortando el aire donde había estado su garganta un instante antes. Jake se echó atrás, el agua derramándose en la arena mientras instintivamente llevaba la mano al arma. Tranquila, señorita, su voz llevaba la calma de un hombre que había enfrentado cargas de caballería confederada. Intento ayudar. Ella rió, amarga como el agua alcalina. ¿Ayudar? Vosotros no ayudáis. Quitáis. Usáis. Matáis. Su inglés era perfecto, educado. Aquello no era una superviviente cualquiera de un ataque. Era otra cosa. ¿Quién eres?, preguntó Jake, manteniendo ahora la distancia. Soy Ayanna, hija del jefe Mano. El nombre cayó sobre Jake como un rayo. Mano. El líder apache que había tenido a 3 compañías de caballería bailando a su son durante casi 5 años. Entonces, ¿qué demonios haces aquí atada como cebo? Su mirada calculadora no vaciló. Porque dejé que me capturaran. Necesitaba ver sus planes, sus armas, sus hombres. Miró las ataduras con desprecio. Pero dejarme morir en el desierto no formaba parte del trato. Las piezas encajaron en la mente de Jake como cartuchos entrando en la recámara. Eres una espía. Lo fui. Ahora seré una mujer muerta si no cortas estas cuerdas. Antes de que Jake pudiera responder, el sonido de caballos llegó desde el desierto. Nubes de polvo en el horizonte, moviéndose rápido. Varios jinetes, y no venían de visita. Jake cortó las cuerdas con rapidez. Ayanna cayó de rodillas, pero se levantó enseguida, probando sus piernas como una guerrera comprobando sus armas antes de entrar en batalla. ¿Cuántos?, preguntó ella, mirando el polvo que se acercaba. 6, quizá 8, Jake ya calculaba distancia, cobertura, probabilidades. ¿Puedes montar?, ella respondió saltando detrás del sobresergeant. Sin palabras inútiles, sin debilidad femenina. Solo instinto de supervivencia puro y afilado.
Jaque espoleó al caballo, y estaban en movimiento antes de que los jinetes coronaran la cresta. Gritos detrás, disparos, balas zumbando como avispas enfadadas. Jaque se agachó en la silla, sujetando a Ayanna con un brazo mientras Sergeant corría al galope sobre el terreno roto. La voz que se alzó entre los disparos hizo que a Jaque se le congelara la sangre. Ese es Jaque Morrison. Iron Jaque Morrison de Mesaril. El coronel Hayes. Jaque reconocería ese acento de Kentucky incluso muerto. La misma voz que había prometido protección para los colonos 2 años atrás. La misma que llegó 3 horas tarde para salvar a Sarah y Tommy. Tarde. No. Hayes lo había sabido. ¿Le conoces?, gritó Ayanna. Tenemos historia. Jaque apretó la mandíbula. Historia mala. Un disparo rebotó en una roca cerca de los cascos. La yegua tambaleó, pero siguió corriendo. Entraban en tierra peligrosa, una red de cañones y rocas. Territorio del Cañón del Diablo. Jaque lo conocía. Si llegaban a las piedras, tendrían una oportunidad. Otra bala, más cerca. Jaque sintió el aire partirse junto a su oreja. Tiro profesional. Militar. Ahí, Ayanna señaló un paso estrecho entre 2 paredes de piedra roja. El cañón. Podemos perderlos en el laberinto. Jaque giró a Sergeant justo al entrar, mientras los perseguidores aparecían en la cresta. El cañón se trabó la luz del sol, la temperatura cayó de golpe. El eco deformaba cada sonido. Caballos y respiración multiplicados en un falso ejército fantasma. Avanzaron media milla antes de que Jaque frenara en una zona más amplia. Se deslizó de la silla, Winchester en mano, vigilando la entrada. Ayanna ya estaba a su lado, revisando la carga de un Colt Navy que había obtenido en algún momento de la huida. Morrison, la voz de Hayes retumbó entre las rocas. Sé que estás ahí. Entrega a la puta y podrás irte. Jaque apretó el gatillo. Ni de coña. Hayes insistió, bofeando sobre el honor militar, sobre quedarse al margen, sobre que aquello no le concernía. Jaque le devolvió un grito. ¿Así lo llamaste cuando dejaste morir a mi familia? Silencio. Luego, la voz de Hayes volvió, más fría. Ayanna intervino, acusándolo del yacimiento de plata en tierras apaches. Hayes rió. Sin humor. La conversación reveló la verdad. Los asesinatos de Sarah y Tommy no fueron un ataque al azar. Fueron limpieza. Jaque sintió algo romperse dentro de él. Hijo de puta. Los disparos empezaron de nuevo. Jaque respondió. Su Winchester habló 3 veces. Un grito. Otro. Ayanna disparó con precisión quirúrgica. Pero no tenían suficientes balas. Y Hayes era demasiado listo. Entonces se oyó algo nuevo. Más caballos. Desde el otro lado. Les habían rodeado. Había demasiados. Cueva, dijo Ayanna. A 20 pies. ¿Puedes cubrirme? Jaque respondió con fuego constante. Ella corrió como un fantasma. Llegó a la entrada. Le hizo señas. Jaque corrió tras ella, recargando sobre la marcha. Never run with an empty gun. La cueva era profunda. Oscura. Pero segura. Avanzaron a ciegas hasta que Ayanna encendió una cerilla. La luz reveló una cámara amplia. Pero lo que la llenaba heló la sangre de Jaque. Cajas de madera. Docenas. Marcadas con sellos del ejército de los Estados Unidos. Y a la luz temblorosa, Jaque leyó las etiquetas. Sigue, si quieres que traduzca la parte siguiente también. Rifles Springfield, carabinas Spencer, en la esquina, la silueta inconfundible de una ametralladora Gatling, sus piezas de latón brillando como oro. Santo Dios, murmuró Jaque. Hayes lleva meses acumulando armas, vendiéndoselas a partidas de guerra apaches y usando luego esos ataques para justificar pedir más tropas. Más armas, más dinero de Washington. La voz de Ayanna fue tan amarga como el agua alcalina. Dinero manchado de sangre. Todo. Jaque se acercó a una de las cajas abiertas. Dentro, los rifles Spencer descansaban encajados como serpientes dormidas.
Suficiente potencia de fuego para armar a una compañía de caballería o a una partida de guerra lo bastante grande como para arrasar cada rancho y asentamiento entre allí y Tucson. Una figura salió de las sombras al fondo de la cueva. La mano de Jake fue a su pistola, luego se detuvo. Tommy Martínez, dijo en un susurro. ¿Qué demonios haces aquí, Tommy Coyote? Martínez había guiado a Jake por territorio apache más veces de las que ninguno de los dos podía contar. Medio mexicano, medio apache, todo superviviente. Pero el rifle que sostenía estaba apuntando directo al pecho de Jake. Lo siento, amigo, dijo Tommy, con la voz cargada de pesar. Hayes paga mejor que la amistad. Pero cuando alzó el rifle, sus ojos se fijaron de verdad en el alijo de armas. Su cara palideció. Madre de Dios, susurró. Jake, yo no sabía nada de esto. Hayes me dijo que solo se trataba de atrapar a una espía apache. Ayanna dio un paso al frente. Mira a tu alrededor, Tommy. Mira lo que en realidad es tu patrón. Las manos de Tommy temblaron mientras bajaba el arma. ¿Una masacre? Está planeando una masacre. Mañana al amanecer, confirmó Ayanna. Tommy guardó silencio durante un largo momento. Luego se echó el rifle al hombro y se colocó al lado de Jake. Hayes puede quedarse con su dinero, dijo. Hay cosas que cuestan demasiado. La cerilla se consumió hasta los dedos de Ayanna y se apagó, devolviéndoles a la oscuridad. Pero Jake seguía viendo aquellos rifles en su mente. Veía el plan de Hayes como un mapa de batalla desplegado ante él. Limpio, sencillo, eficaz, y tan equivocado como el asesinato. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó Jake. Porque mañana al amanecer Hayes va a atacar el poblado de mi padre. Va a usar estas armas para armar a un supuesto grupo de rescate de voluntarios civiles. Lo hará parecer justicia de vigilantes en vez de una acción militar, explicó ella, encontrando sus ojos en la oscuridad. Y cuando acabe, cada apache, hombre, mujer y niño estará muerto, y Hayes tendrá su mina de plata. ¿Cuánta gente hay en el poblado de tu padre?, preguntó Jake. 200 personas, quizá más. Sobre todo ancianos, mujeres, niños. Los guerreros están fuera, de patrulla, dispersos por 50 millas de territorio. No volverán hasta mañana por la noche. Jake hizo los cálculos. 200 inocentes contra Hayes y todas las armas que pudiera comprar o forzar a su servicio. Ni siquiera sería una pelea. Sería una matanza. Tiene que haber alguna forma de avisarles. La hay. Pero significa pasar a través de los hombres de Hayes, cruzar el desierto, atravesar un país donde cualquier sombra puede esconder un rifle. La voz de Ayanna era firme, pero Jake escuchó el peso que cargaba. Y significa que confiemos el uno en el otro. De verdad. Porque si uno de los dos falla, los dos morimos. Jake pensó en lo que Sarah y Tommy dirían sobre meterse en guerras ajenas. Luego recordó las últimas palabras de Sarah, jadeadas con su último aliento. Prométemelo. No más sangre inocente. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Otra cerilla chispeó y, a su luz, Ayanna sonrió. No era la sonrisa fría de una diplomática ni la sonrisa amarga de una prisionera. Era la sonrisa de una guerrera que acaba de encontrar un aliado inesperado. Necesito que seas el soldado que fuiste, solo un día más. Antes de que Jake pudiera responder, voces llegaron desde la entrada de la cueva. Los hombres de Hayes, cada vez más cerca, cada vez más confiados. Morrison, sabemos que estás ahí. Sal y lo haremos rápido. Jake revisó sus armas una vez más. 6 balas en el Winchester, 6 en el Colt. No era mucho, pero tendría que bastar. Hay otra salida, susurró Ayanna. Un túnel al fondo lleva a un barranco a media milla río abajo, pero tenemos que movernos ya. ¿Tommy?, preguntó Jake. El explorador mestizo asintió. Conozco el camino. Seguime. Se adentraron más en la cueva, avanzando a tientas por pasadizos apenas lo bastante anchos para los hombros de un hombre. Detrás de ellos, Jake oía a los hombres de Hayes entrando en la cámara,
sus bofes llenando el espacio de piedra. Mirad esto, dijo uno. Un depósito de armas. El coronel va a querer ver esto, añadió otro. Y luego la voz del propio Hayes, con su inconfundible acento de Kentucky. Vaya, vaya. Nuestra pequeña princesa Apache ha estado ocupada. Jake, Ayanna y Tommy siguieron avanzando hacia el corazón de la montaña. El túnel se retorcía y serpenteaba, a veces tan estrecho que tenían que arrastrarse, a veces abriéndose en cámaras donde su propia respiración sonaba como susurros de fantasmas. Por fin, un brillo de luz delante. Luz real, luz del día. Salieron a un barranco estrecho, de quizá unos 4 metros de ancho, con paredes de roca roja que se alzaban 10 metros a cada lado. Un hilillo de agua corría por el fondo. No era mucho, pero suficiente para mantener con vida a un hombre si sabía administrarse. ¿A dónde lleva esto?, preguntó Jake. Al norte, hacia el poblado de mi padre, pero también hacia el camino principal, donde Hayes tendrá patrullas. Ayanna estudió la posición del sol. 3 horas de luz. Si nos movemos rápido y nos mantenemos bajos, puede que lo logremos. Empezaron a caminar, pegados a la sombra de las paredes del barranco. Las botas de Jake chapoteaban en el barro, pero el sonido quedaba ahogado por el susurro del viento entre las rocas de arriba. Háblame de tu padre, dijo Jake, después de andar en silencio quizá media hora. El jefe Mano, 62 años, ha luchado en más batallas de las que la mayoría de los hombres han visto amaneceres. Pero también es diplomático, un pacificador. Quiere encontrar la forma de que nuestro pueblo sobreviva sin guerra constante. La voz de Ayanna mezclaba orgullo y preocupación. Por eso me envió a espiar a Hayes. Para encontrar una forma de lograr la paz desde una posición de fuerza. Y en vez de eso, descubriste que Hayes nunca tenía intención de hacer la paz, dijo Jake. Exacto. La mina de plata lo cambia todo. Hayes no quiere negociar con los apaches. Quiere eliminarnos. Jake pensó en ello mientras caminaban, la diferencia entre soldados y asesinos, entre guerra y asesinato. Había visto suficiente de ambas cosas como para saber distinguir. ¿Cuál es tu verdadero plan?, preguntó al fin. Ayanna se detuvo y le miró. ¿Cómo que mi verdadero plan? Eres la hija del jefe. Llevas meses planeando esto. No tropiezas con un depósito de armas por accidente. Sabías que estaba ahí. Jake sostuvo su mirada fiera. Así que, ¿cuál es el plan de verdad? Por un momento, creyó que ella no contestaría. Luego volvió a sonreír con aquella sonrisa de guerrera. Mañana por la mañana, cuando Hayes y sus hombres cabalguen para atacar nuestro poblado, se lo encontrarán vacío. Todo el mundo se habrá ido, disperso en las 4 direcciones. Y cuando vuelvan a su campamento, se encontrarán sus armas desaparecidas también. Porque, mientras persiguen fantasmas, un pequeño grupo de guerreros apaches hará volar esa cueva por los aires con todo lo que hay dentro. Jake sintió que una sonrisa le tiraba de la boca. Incluidas las pruebas de que los apaches acumulábamos armas. Incluidas, asintió ella. Sin armas, sin pruebas, sin excusa para una masacre. Su expresión se volvió seria. Pero solo funcionará si alguien avisa a mi padre a tiempo. Y si alguien se asegura de que Hayes no cambie sus planes. Alguien como yo, dijo Jake. Alguien como tú. Tommy intervino desde atrás. Cuenta conmigo también, amigo. Tengo deudas de sangre que pagar. Jake lo valoró todo. Las probabilidades, los riesgos, las consecuencias más que posibles. Lo que Sara habría dicho sobre meterse en guerras ajenas. Luego recordó, otra vez, sus últimas palabras. Prométeme. No más sangre inocente. De acuerdo, dijo Jake. Estoy dentro. El sonido de disparos llegó desde algún lugar a sus espaldas, los ecos rebotando en las paredes de piedra como truenos. Probablemente los hombres de Hayes disparando a sombras, pero significaba que habían encontrado el túnel, significaba que el tiempo se acababa rápido. ¿A qué distancia está el poblado de tu padre?, preguntó Jake. 5 millas, quizás 6,
Ayana volvió a mirar el sol. Podemos llegar antes de que oscurezca si nos damos prisa. Se dieron prisa. El poblado del jefe Mano se asentaba en un anfiteatro natural excavado en la roca roja, oculto a miradas casuales pero defendible desde varios ángulos. Humo se elevaba de los fuegos de cocina y el sonido de los niños jugando flotaba en el aire de la tarde. Parecía un lugar en paz. Demasiado en paz para lo que se acercaba. Jake siguió a Ayana por un sendero estrecho que parecía aparecer y desaparecer con cada paso. Ingeniería apache diseñada para confundir a los enemigos y guiar a los amigos. Cuando alcanzaron el centro del poblado, la oscuridad se había posado sobre el desierto como una manta negra. El jefe Mano salió del tipi más grande. Al acercarse, la primera impresión de Jake fue la de un hombre tallado en la misma roca roja que los rodeaba. Alto, curtido, con ojos oscuros que habían visto demasiado y manos que habían hecho lo necesario. Jefe de guerra y diplomático a la vez, tal como Ayana había dicho. El anciano habló en apache rápido. Ayana respondió en la misma lengua, con palabras veloces y urgentes. Jake escuchó su propio nombre varias veces, mezclado con lo que sonaban como maldiciones apaches que habrían hecho orgulloso a un sargento de caballería. Por fin, el jefe Mano se volvió hacia Jake y habló en un inglés perfecto. Mi hija dice que quieres ayudarnos. ¿Por qué? Porque Ayes mató a mi familia hace 2 años. Porque planea matar a la tuya mañana. Porque hay cosas que están mal, las haga quien las haga. Mano lo estudió largo rato. Eres Iron Jake Morrison. He oído hablar de ti. Luchaste bien en la guerra del hombre blanco. Luché, respondió Jake. No sé si bien. Lo bastante para sobrevivir. Lo bastante para ganarte el respeto de tus enemigos, replicó el jefe. Señaló hacia su tipi. Ven. Tenemos mucho que discutir y poco tiempo para hacerlo. Dentro, a la luz de un pequeño fuego, Mano desplegó un mapa dibujado sobre piel curtida. Mostraba el territorio en 50 millas a la redonda, marcado con símbolos que Jake no podía leer, pero que de algún modo comprendía: fuentes de agua, senderos, posiciones defensivas. Ayes atacará al amanecer, dijo Mano. Traerá a 50 hombres, quizá más. Voluntarios de los asentamientos, caballería, desertores, cualquiera que luche por los beneficios de la mina de plata. El viejo jefe trazó una línea sobre el mapa. Se acercarán desde el sur, por el Cañón del Diablo. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó Jake. Mano sonrió. Porque llevo 5 años luchando contra Ayes. Sé cómo piensa, cómo planea, cómo mata. La sonrisa se desvaneció. Pero esta vez es distinto. Esta vez tiene suficientes hombres y armas para terminar lo que empezó. No si estamos preparados, dijo Jake. Nosotros. Las cejas de Mano se alzaron. ¿Lucharías junto a apaches contra tu propia gente? Jake meditó sobre pieles, sangre, lealtades, todas las cosas que los hombres usan para dividirse. Luego pensó en Sarah y Tommy, y en lo que está bien y lo que está mal. Dejaron de ser mi gente cuando empezaron a asesinar inocentes por dinero. Mano asintió despacio. Entonces eres bienvenido en esta lucha, Iron Jake Morrison. Pero entiende esto: si perdemos, morimos todos. Ayes no puede permitirse dejar testigos. Entonces no perdemos. La planificación llevó 2 horas. Rutas de evacuación para las mujeres y los niños, posiciones defensivas para los guerreros que se quedarían atrás para vender cara sus vidas. Señales, puntos de retirada y toda la aritmética sombría de una batalla desesperada. Pero a medida que se acercaba el amanecer, Jake empezó a darse cuenta de que algo iba mal. La evacuación estaba tardando demasiado. Demasiada gente intentando pasar por muy pocas rutas de escape. Niños llorando. Ancianos tropezando en la oscuridad. No van a llegar a tiempo, le dijo a Ayana. Ella también lo sabía. Jake podía verlo en su rostro, en la tensión de sus hombros. Mi padre no dejará a nadie atrás. Y hay demasiados que no pueden moverse lo bastante deprisa. Entonces les ganamos más tiempo. ¿Cómo?
Jaque ya estaba moviéndose, comprobando sus armas y llenándose los bolsillos con munición extra. Dándole a Hayes otra cosa en la que pensar. Encontró al jefe Mano dirigiendo la evacuación cerca de la salida norte del poblado. El viejo guerrero alzó la vista cuando Jaque se acercó y algo pasó entre ellos sin necesidad de palabras. El entendimiento de dos soldados que sabían lo que había que hacer. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Jaque. ¿2 horas? ¿Quizá 3? Jaque calculó deprisa. Faltaba más o menos 1 hora para el amanecer. Hayes atacaría con la primera luz, cuando sus hombres pudieran ver sus objetivos y los apaches estuvieran aún medio ciegos de sueño. Puedo darte 1 hora, dijo Jaque. 90 minutos si tengo suerte. Mano le apretó el hombro. Es todo lo que podemos pedir. Es más de lo que teníamos derecho a esperar. Jaque se volvió para irse, luego se detuvo. Si no regreso. Vas a regresar, dijo la voz de Ayana detrás de él. Porque voy contigo. Ni hablar. Esta también es mi guerra, Iron Jaque Morrison. Mi gente, mi responsabilidad. Revisó de nuevo la carga de su Colt. Además, necesitarás a alguien que conozca el terreno. Jaque empezó a discutir, pero vio en su mirada fiera algo que le recordó a Sara. La misma terquedad valiente que no se doblaba, no se rompía, no se apartaba cuando el principio estaba en juego. Está bien, cedió, pero lo hacemos a mi manera. Abandonaron el poblado cuando el primer resplandor pálido del amanecer tocaba el horizonte del este. Se movían deprisa pero en silencio, siguiendo senderos que solo un apache podría ver en la penumbra previa al alba. En menos de media hora, ya podían oír la columna de Hayes avanzando por el cañón del Diablo. Caballos, hombres, armas, el sonido de un pequeño ejército en marcha. Jaque encontró su posición en una cresta que dominaba la boca del cañón. Campo de tiro perfecto, buenas rutas de escape, cobertura natural contra el fuego de respuesta. El sueño de un francotirador. Ayana tomó posición a unos 50 metros, donde podía vigilar sus flancos y cubrir la retirada. Profesional, eficiente, como si hubieran luchado juntos durante años en vez de unas horas. Los primeros jinetes aparecieron justo cuando el sol rompía el horizonte. El propio Hayes en cabeza, su uniforme de caballería reluciente de botones de latón y galones dorados. Detrás de él venían 50 hombres a caballo, armados con todo, desde rifles militares hasta escopetas y pistolas. No eran soldados. Eran asesinos. Del tipo de hombres que matarían familias dormidas por una parte de la mina. Jaque les dejó avanzar hasta la mitad del cañón antes de abrir fuego. Su primer disparo sacó al teniente de Hayes de la silla de un tiro limpio. El grito del hombre resonó entre las rocas. El segundo disparo dispersó a los jinetes de cabeza cuando sus caballos se encabritaron y se desbocaron. El tercer disparo tiró al propio Hayes al suelo, herido pero no muerto. Entonces el Colt de Ayana se sumó a la sinfonía. De pronto, el cañón se llenó de humo de pólvora, caballos moribundos y hombres buscando una cobertura que simplemente no existía. Jaque trabajó el rifle como una máquina. Cada disparo colocado con precisión quirúrgica. Un hombre apuntando hacia la posición de Ayana. Otro intentando organizar una carga por la pared del cañón. Un tercero tratando de volver atrás en busca de refuerzos. Durante 10 minutos, quizá 15, fue una emboscada perfecta. Los hombres de Hayes atrapados en la zona de muerte, incapaces de avanzar o retirarse, sufriendo bajas que no podían permitirse. Pero entonces el fuego de respuesta empezó a hacerse notar. Las balas saltaron contra las rocas alrededor de la posición de Jaque, obligándole a mantener la cabeza baja. Tiro profesional. Tiro militar. Jaque, la voz de Ayana se alzó por encima del estruendo. Movimiento a la izquierda. Nos están flanqueando. Jaque los vio entonces, un pelotón de hombres de Hayes subiendo por la pared del cañón por un sendero que él había pasado por alto. En 5 minutos estarían en posición para descargar fuego sobre ambas posiciones. Hora de largarse, gritó Jaque. Metió 6 balas más en el cañón, obligando a los hombres de Hayes a agachar la cabeza,
y retrocedió a gatas desde su escondite. Ayanna ya se movía, saltando de roca en roca como una gata montés. Jake la siguió, sus botas de caballería resbalando sobre la piedra suelta, pero manteniendo milagrosamente el equilibrio. Detrás de ellos, la voz de Hayes rugió por encima del caos. Tras ellos. Que no se escapen. Pero escapar era exactamente lo que Jake tenía en mente. No huir, no retirarse. Guiar. Arrastrar a la fuerza de Hayes lejos del poblado, más adentro en territorio apache, donde cada roca podía ocultar a un guerrero y cada sombra, la muerte. Corrieron durante 1 hora, parándose solo lo justo para disparar cuando la persecución se acercaba demasiado. Siempre hacia el norte, siempre justo fuera del alcance efectivo de los rifles, siempre manteniendo a los hombres de Hayes concentrados en la caza en vez de en su objetivo original. Por fin, cuando el sol subía hacia el cenit, Jake ordenó un alto en una especie de fortaleza natural de roca rota, con buenos campos de tiro, múltiples vías de escape, lo más importante, el sonido de muchos caballos aproximándose desde el norte. ¿Tu padre?, preguntó Jake. Ayanna escuchó los cascos, la cabeza ladeada como un animal de caza. Luego sonrió. Mi padre y unos 40 guerreros que llevan cabalgando toda la noche. Los hombres de Hayes llegaron a la fortaleza 5 minutos después, estirados en una larga columna. Sus caballos, reventados por la persecución, entraron de lleno en la emboscada cruzada. La batalla duró exactamente 4 minutos. Cuando el humo se disipó, el coronel Samuel Hayes yacía muerto en el polvo, su flamante uniforme hecho jirones y ensangrentado. La mitad de sus hombres eran bajas, la otra mitad huía despavorida por el desierto. El depósito de armas del Cañón del Diablo permanecería enterrado bajo toneladas de roca, donde los guerreros de mano habían derrumbado la entrada de la cueva. La mina de plata se viría en tierras apaches, protegida por tratado federal y por ese tipo de justicia que sale del cañón de un arma. Jake se encontró de pie sobre el cuerpo de Hayes, el Winchester aún humeante en las manos. 2 años de rabia, dolor y necesidad ardiente de venganza, y ahora se había acabado. Así, sin más. Un disparo, un asesino muerto y la deuda, por fin, saldada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ayanna, colocándose a su lado. Jake se tomó un momento para pensarlo. ¿Cómo se sentía? Sarah y Tommy se veían muertos. El pasado seguía siendo el pasado, empapado en sangre e inalterable. Pero, de algún modo, el peso que había cargado durante 2 años se sentía más ligero. Como si, por fin, pudiera volver a casa, dijo. El jefe Mano cabalgó hasta ellos, inspeccionando el campo de batalla con el ojo de alguien que había visto demasiados. Se ha terminado, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Se ha terminado, confirmó Jake. El viejo jefe le miró largo rato. Luego metió la mano en las alforjas y sacó una bolsa de cuero decorada con cuentas. Esto es para ti, Iron Jake Morrison. Un símbolo de respeto de un guerrero a otro. Jake abrió la bolsa. Dentro había un medallón de plata, colgado de un cordón de cuero, tallado con símbolos que no podía leer, pero que, de alguna manera, comprendía: honor, valor, hermandad. No puedo aceptar esto, dijo Jake. Ya lo has aceptado, replicó Mano. La pregunta es qué harás con él ahora. Jake miró el medallón, luego a Ayanna, luego al vasto desierto que se extendía hasta unas montañas lejanas. En algún lugar de allí estaba su rancho, su ganado, su vida tranquila de arreglar cercas y sobrevivir sin más. Pero en otros lugares había todo un territorio lleno de gente que necesitaba a alguien que se interpusiera entre ellos y ese tipo de mal que se viste de uniforme y llama progreso al asesinato. Alguien que había aprendido por las malas que hay peleas que merece la pena librar, cueste lo que cueste. Hay una plaza de marsal territorial que va a quedar libre en Tucson, dijo Ayanna en voz baja. Nombramiento federal, buena paga, trabajo honesto. Jake sintió algo que podía ser esperanza removiéndose en el pecho. ¿Y conoces a alguien que pueda estar interesado en el puesto? Conozco a alguien que ya ha demostrado que está más que cualificado.
Jaque se colgó el medallón al cuello, sintiendo como su peso se acomodaba en el pecho como una promesa, como un propósito, como el inicio de algo que merecía ser construido en lugar del final de algo que merecía ser destruido. Bueno, entonces, dijo, comprobando por última vez la carga del rifle. Será mejor que vaya a presentar la solicitud. 6 meses después, el marshal Jaque Morrison se sentaba en su despacho de Tucson, la placa federal pesando sobre su pecho. Desde su ventana podía ver a Ayanna entrando en el pueblo, con su informe semanal de los territorios apaches en las alforjas. Se había convertido en la enlace oficial entre el gobierno territorial y su pueblo, un puente entre dos mundos que habían estado demasiado tiempo en guerra. Tommy Martínez se había quedado con el rancho de Jaque, demostrando que algunos hombres podían encontrar la redención incluso después de la traición. El explorador mestizo resultó tener un don para la ganadería, y la manada de Jaque prosperaba bajo sus cuidados. El poblado del jefe Mano florecía, su mina de plata proporcionaba suficiente riqueza para comprar protección política y una paz verdadera. El viejo jefe de guerra vivió lo suficiente para ver a su gente segura, su futuro garantizado por el Tratado Federal y la determinación apache. Jaque se tocó el medallón apache bajo la camisa. Algunas luchas terminaban con balas. Las mejores terminaban con justicia. Y, a veces, si un hombre tenía mucha suerte, podía ver la diferencia. Cuando Ayanna desmontó frente a su despacho, Jaque se levantó y fue hacia la puerta. Siempre habría más trabajo que hacer, más injusticias que corregir, más gente que necesitara a alguien que se interpusiera entre ellos y la oscuridad. Pero, por primera vez en años, Jaque Morrison estaba exactamente donde debía estar.